¿ok? va. Bueno, de hecho, las jornadas varían, pero la mayoría de las veces en general es de acuerdo a la jornada de trabajo que tiene, en este caso, el personal de salud. La mayoría de los hospitales, la jornada se comprende hay uno, dos, tres, cuatro turnos. El turno matutino, el turno vespertino y el turno nocturno. Eso te lo puedo comentar al menos del hospital donde trabajo. Eh, Tanto jornada matutina y vespertina, la jornada es aproximadamente de 6 horas, ¿sí? Y la jornada de la noche es un poco más. Estamos hablando de que es desde las 8:30 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y está la jornada acumulada. La jornada acumulada prácticamente son el personal que trabaja todo el sábado y todo el domingo. Cada uno de los días el horario comprende desde las 6:45 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y Ok, pues obviamente y se van repartiendo entre la semana el resto de personal los días nocturnos. Obviamente no va una sola persona todos los días en la noche, sino los van alternando, ¿sí? O sea, un médico, enfermero que tenga un turno en la noche, no va todos los días. Va, por ejemplo, un día sí, un día no. Generalmente ujú, son, por ejemplo, lunes, miércoles y sábado, por así decirlo, sí, para evitar, pues, por ejemplo, la situación de que vaya eh, todos los días, ¿no? Porque hasta sería muy pesado. ujú, Eso es en la mayoría de hospitales, al menos en donde yo trabajo, así se maneja. Se han implementado incluso otras jornadas en las que ahí sí, la verdad desconozco porque no he estado en hospitales que incluso actualmente que sean COVID, pero en general y por el equipo que tiene que manejar el personal, las jornadas pueden ser en promedio pues hasta 8 horas. ujú, ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el personal que trabaja con pacientes que tengan COVID tienen que usar un equipo de protección personal que es muy incómodo de usar, ¿sí? Ya lo ujú, habrán visto, que usan sí, guantes, cubrebocas, caretas, gogles, y etcétera. Y, o sea, tiene su chiste ponerse. Y sí, eso para disminuir el riesgo de infectarse, porque, o sea, es disminuir, o sea, no protege al 100%. Entonces, en una jornada de 8 horas, incluso una persona termina cansada, sudada, deshidratada. Entonces, es difícil que, que una persona trabaje más de ese tiempo con un equipo de protección personal. Pero regresando a las jornadas, pues así es como se puede manejar. ok. Eh, Están esos horarios que los que comenté, matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada. Okey. Y, por ejemplo, durante este tipo de jornadas, ¿qué tipo de descanso tienen? ¿Y en qué, y más o menos, cada cuánto tienen algún descanso y cómo es ese descanso? Híjole, es que ahí varía pues por ejemplo, del médico, de la enfermera, o sea, no hay en específico un horario que te diga de tal hora a tal hora tienes para, no sé, ir a comer, Okey. a tomar un café, o sea, no es como un recreo como a los niños, ¿no? O Ujú, sea, yo les puedo decir, hay médicos que empiezan por ejemplo, entran a las 7:30 de la mañana y ¿qué les gusta? A las 8 de la mañana ya tienen su consulta esperando y, y así se le llevan corrido hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, que es que salen, ¿no? ujú, Hay otros médicos que a lo mejor empiezan un poquito más tarde o prefieren adelantar un poquito y de tal manera de que los mismos, digo, estoy hablando de los médicos, pero también incluso los enfermeros y otro personal hacen sus tiempos para poder, pues, tomarse un respiro, o igual tomar agua, tomar un café, una merienda, qué sé yo, después de ujú, algunas horas de estar sentado, laborando, platicando, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. El, por ejemplo, en los pacientes con COVID, o sea, hay lugares donde hay áreas donde, pues, por lo menos, el médico o la enfermera, qué sé yo, puede descansar, o sea, porque estamos hablando de que es estar de pie casi toda la jornada y por lo tanto, pues por lo menos sentarse un poco a reposar las piernas, y pues el cansancio físico y mental que esto genera. Sí, Importantísimo mencionar que, por ejemplo,
ya veamos, regresando a los personas que están o el personal que está en un área de pacientes sospechosos o confirmados con infección por COVID-19, es que el equipo de protección personal no se puede, se pone y al inicio de la jornada y se quita al final de la jornada. Entonces, bueno, no difícilmente, no, uno no puede decir, bueno, me lo voy a quitar para descansar un ratito y me lo vuelvo a poner. No, o sea, la verdad es que el equipo tiene que usarse toda la jornada, es solamente de uso único, porque pues prácticamente el material como lo que son los guantes, el gorro, la bata, pues son desechables. Entonces, por la situación de los insumos, este personal, si acaso, y dependiendo de los tiempos, como les dije, pues pueden tener ese descanso que puedan hacerse. Ok. Sí, Sí. sí, en momentos. Bueno, una pregunta respecto a, bueno, como tenemos muy poca información o nula en base a ahorita cómo está la jornada y todo lo que pasan las enfermeras y doctores, claro que todos tenemos una idea, pero no sabemos cómo realmente, si hay algún tipo de plan o de, ¿cómo podríamos explicarlo? Algunos programas que se hayan implementado o depende de cada hospital respecto a como terapia o como algún tipo de plan que vigile la salud mental del personal sanitario. La verdad es que, bueno, tú has dicho, cada hospital lo maneja de forma diferente. Por lo menos en mi hospital, yo te puedo decir que, por ejemplo, la psiquiatra, las psicólogas que tenemos en el hospital están a disposición de todo aquel personal, por ejemplo, que tenga algún problema o síntomas de, por ejemplo, burnout, o de Ya, sí, sí. estrés, ansiedad, qué sé yo, para orientar esta situación. Incluso se estuvieron dando pláticas al respecto para enfocar y darle un poco más de importancia a la salud mental, en este caso al trabajador de la salud. Sí, efectivamente, no todos los hospitales lo manejan de tal manera, y ya se habrán dado cuenta, ya han visto que pues, muchos médicos, enfermeras, etcétera, cualquier personal que esté laborando en hospital y más en pacientes con COVID, pues empiezan a tener, o se ve mermado su salud mental porque empiezan con problemas de trastornos del sueño, ansiedad, depresión, Sí. abuso de sustancias, qué sé yo. Entonces, muchas Ujú, veces no se le da la importancia que debería, pero vuelvo a lo mismo, o sea, son pocos los hospitales que tienen, por ejemplo, o que quizás le dan la importancia a la salud mental del trabajador. Y muchas veces ni siquiera por escrutinio, es decir, yo, patrón, voy a ver a mis trabajadores a ver cómo están mentalmente. ujú. Y obviamente, y aparte, son pocas las veces que el mismo trabajador, por ejemplo, que está colapsado, estresado, acuda o pida apoyo psicológico en este caso. Ujú. Varía muchísimo, la verdad, muchísimo. Pero Son los que... normalmente o sea, normalmente no piden apoyo, pues. O sea, eso es como la normalidad. Bueno, es que no es normal, o sea, la verdad es que incluso entre el personal de salud, no le dan la importancia quizás a la salud mental como se debe, ¿sí? O sea, cómo afrontar ciertos eventos estresantes, o como bien decía, el decir, bueno, ok, tengo este problema de que no puedo dormir o me siento ansioso, bueno, me dirijo a quien me pueda orientar, Ajá. ¿sí? O sea, Ujú. no es poco, quizás hasta por cuestión de cultura, así como muy Sí, sí. pocos cuidan su salud física, muy pocos cuidan también su salud mental, ¿sí? Y ahí está, o sea, supone que está. El problema es que muchas veces no se les da mucha difusión o igual, como les decía, la importancia. Hace varias semanas en una de las conferencias se habló sobre la salud mental y pues yo les puedo decir que a muchos se les hizo como que muy X porque pues dicen, no, pues a mí me interesa saber qué está pasando el coronavirus, cuántos muertos, cuántos casos, Claro. etcétera. Ya. Cuando en esa hora del foro se habló sobre pues, la importancia de la salud mental, incluso se dieron información sobre teléfonos
para apoyarse, o qué instancias pueden dirigirse, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso extrainstitucionales, no necesariamente tienen que ser interinas a un hospital. Vuelvo a lo mismo y como les decía, depende mucho de cada hospital. Okay. Pues, por ejemplo, si acaso se ocuparía para pues, cosas básicas como, no sé, ir al baño, como les decía, quizás merendar algo rápido, tomar agua, tomarse otro cafecito, ir a platicar con algún otro colega que tengamos, o igual, depende mucho de cada quien cómo administra su tiempo, Sí, ¿sí? sí. Puede quizás adelantar algún otro pendiente que tenga dentro del hospital, algún tema administrativo, qué sé yo. Digo, o sea, el tiempo de descanso, uno habla de descanso de decir, bueno, no sé, me voy a acostar, me voy a dormir, etcétera. Pero pues bueno, la verdad es que cada quien utiliza sus descansos como más le beneficia o prefiere, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor un paciente, no, por ejemplo, no relacionado a COVID, el paciente, tenía un paciente a las 12 y otro paciente a las 12:20 y resulta que el de las 12 no llegó. Bueno, pues en esos 20 minutos pues puedo, como les decía, ir al baño, revisar algo que me haya faltado en la computadora, terminar de ordenar las cosas, etcétera. O sea, aprovechar para hacer cosas que quizás durante la jornada no lo permitan. O bien, tomar una pequeña merienda para aguantar el resto de la jornada. Ok. Sí, o sea, la verdad es que sí. Sí, el chiste es pues, optimizar tiempos, más que nada. Ya. Ok. Por ejemplo, tengo una pregunta en relación con cómo se trabaja dentro de un hospital. Por ejemplo, los equipos, por decirlo así, bueno, no desconozco cómo es la organización. Por ejemplo, en el caso de como la interacción de doctores y enfermeras, así de que cada doctor sepa como de tal paciente y quién lleva como todo el control de las plantas o si se divide por secciones, o sea, en el caso de emergencias sanitarias, ¿cómo es esta organización de los equipos? Si es que Bien. Sí, ya entendí. O sea, si hablamos de cuestiones de pandemia, o sea, ¿cómo se organizan? Actualmente, ¿cómo se están organizando? Se están organizando, como bien lo mencionan, como equipos de respuesta, ¿sí? ¿A qué se refiere? O sea, en cada jornada, y dependiendo de quienes estén en cada una de las jornadas, médicos, enfermeras, etcétera, se forman equipos, ¿sí? En esos equipos, que generalmente son promedio 5 personas, hay un líder. Y ese líder generalmente es un médico del área clínica y que está más, si hablando por ejemplo, en este caso de COVID-19, en el área clínica y que tiene experiencia en ese tipo de enfermedad. Estamos hablando, no sé, de médicos internistas, neumólogos, intensivistas, tensiólogos. Y ese médico lleva la batuta y junto con el resto de los integrantes, que también pueden ser médicos que sean de la misma área o incluso que puedan ser de áreas distintas, ¿sí? O incluso ajenas al área clínica, como por ejemplo las áreas quirúrgicas. ¿Por qué lo digo? Porque, digo, lamentablemente por la situación, hay personal que ha requerido o se ha pedido, incitado a que estén en casa porque pues es un personal de riesgo. Hay médicos, enfermeras y demás personal que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave, ¿sí? O sea, estamos hablando de médicos o enfermeros que tienen adultos mayores, que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepesos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el personal se reduce y
para formar estos equipos con el personal que se tiene. Y aparte, haciendo un paréntesis, si le sumas los que a lo mejor se incapacitan, no están, o que lamentablemente se llegan a infectar, pues esa planilla se reduce. Y entonces, en esos equipos de respuestas se utilizan, por ejemplo, o algunos de los integrantes que lo integran, vaya la redundancia, son médicos como, por ejemplo, cirujanos u otro tipo de médico que no está en el área clínica como tal. Y entonces se dividen a los pacientes, los ven, los revisan. Obviamente hay que hacer la nota, ajustar indicaciones y en algunos hospitales, en la mayoría, pues obviamente se hace una entrega al siguiente turno sobre los pacientes que se vieron en el turno anterior. Y de igual manera, se conforman nuevos equipos de respuesta de acuerdo a la jornada. Por ejemplo, entran los de la jornada de la mañana, luego el equipo se le entrega el equipo de respuesta de la jornada de la tarde, y el de la tarde le entrega la jornada de la noche, y así sucesivamente. Ok. Tío, tú estás como en contacto más directo con este tipo de equipos, o sea, tú puedes como verlos de alguna manera o solamente, o cada quien está como en su área designada y no cruzan caminos en lo absoluto. Bueno, ahí te va. Personalmente, yo, o sea, yo te puedo decir que mi hospital no es un hospital COVID. No todos los hospitales están designados como tal para ver pacientes que tienen infección por COVID-19. Allá, Hay ok. hospitales como el mío, que es de segundo nivel, que bueno, ya se implementaron algunas medidas para disminuir aglomeraciones y todo, como por ejemplo quitar la consulta externa y ver solamente las cosas urgentes como son, no sé, pacientes con fracturas, por ejemplo, apendicitis, colecistitis, cosas que se tengan que ver, por ejemplo, consulta externa como tal, no urgente, pues no se ve. Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué se está haciendo ahorita? Que si bien no se ven pacientes COVID propiamente, siguen habiendo pacientes hospitalizados y pues el lugar número uno de riesgo de infección, pues al final es un hospital, ¿no? Sí. Entonces, si bien no se está en contacto directo con los pacientes confirmados, sí puede haber un contacto con paciente, por ejemplo, sospechoso, ¿sí? Sospechoso en el sentido de que tiene los síntomas que sugieren COVID, pero pues no está confirmado porque no le han hecho la prueba confirmatoria, ¿sí? Y actualmente, y la premisa pues actual, más que nada, pues es de que todos tienen COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va al área de hospitalización o, por ejemplo, al quirófano, qué sé yo, actualmente ya todo personal en el hospital, como yo, lleva su respirador, su N95 de preferencia, su careta, por ejemplo, y obviamente al revisar a algún paciente, pues hay que desinfectar estetoscopio o el equipo que vayamos a usar. Y después de revisarlo, pues igual darle una pequeña desinfección, por ejemplo, el estetoscopio con alcohol, etcétera. Porque pues si bien no estás viendo un paciente que venga a lo mejor o que esté internado por infección por COVID, pues tomar tus precauciones por lo menos, ¿sí? Okay. Hay hospitales donde, por ejemplo, los que le llaman híbridos, que literal los dividen en un área donde ven pacientes COVID y otra área donde ven pacientes no COVID. Ahí sí les puedo decir que o sea, no interactúan directamente uno con otro, ¿sí? Obviamente los de COVID no pueden salir al área no COVID y viceversa. Bueno, solamente cuando ya, por ejemplo, ya terminó la jornada, ya se quitaron el equipo de protección personal, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es lógico, o sea, un paciente, un personal, o sea, imagínense que alguien que está en un área de enfermos por COVID sale y va a un área donde no hay pacientes, donde hay pacientes no COVID y hay pero hospitalizados por otra cosa, ¿qué va a pasar? Pues se va a infectar. Y viceversa, o sea, un paciente que esté en un área no COVID, va a un área COVID, pues el riesgo de que se infecte, pues aumenta exponencialmente. Entonces, esa interacción, si acaso, es por vía electrónica, vía telefónica, qué sé yo. O sea, no es una interacción directa como
como ustedes pensarían, Ok. obviamente como medida de protección personal. Ok, ok, ok. Mm. ¿Por dónde empiezo? Este, ah, pues por ejemplo, si cuando recién empezó la situación, pues la primera situación fue la falta de insumos, ¿no? Mm, ¿A qué se refiere? Y eso lo puedo decir personalmente porque pues yo tuve que entrarle al quite en el sentido de que algo que se especulaba era de, bueno, nos van a dar los equipos necesarios para poder atender a estos pacientes. Ya habrán visto que muchos hospitales no se les daba el equipo adecuado o se les Sí. restringía o de plano no se les daba absolutamente nada. ¿Qué hacía mucho el personal, incluyendo un servidor? Que pues algún parte del material pues lo adquirió de forma externa, ¿sí? O sea, la institución en realidad es la que te tiene que dar el material necesario para que tú puedas laborar sin riesgo. ok. Lamentablemente, pues, como habrán visto, está el problema del insumo y entonces muchos optamos por pues, conseguir nuestro propio equipo para cuidarnos nosotros mismos, ¿sí? Y muchas veces había personal que trabajaba sin el equipo, o sea, si bien les iba con un cubrebocas y ya, cuando lo ideal es que el personal de salud tenga un respirador, que es el N95, que no sé si ya lo habrán escuchado, que ese es Sí, el de uso exclusivo del personal de salud. ¿Sí? sí. Entonces, ese es uno de los problemas con lo que se empezó. Otro de los problemas que también habrán visto es la agresión al personal Ujú, de salud, Sí. ujú, que no es más que producto de, seamos honestos, de la ignorancia de la gente. claro. De entre una mezcla de ignorancia y miedo, ¿sí? Porque, o sea, efectivamente, la gente no sabe que, como hay mucha gente que pese a toda la información que se da, no sabe cómo se transmite realmente la infección, ¿sí? Entonces, han habido casos, por ejemplo, de que departamentos donde viven médicos y los han amenazado, les han dicho que se vayan. Hay médicos que les han tirado, o personal de salud, por ejemplo, no nada más médicos, estamos hablando de enfermeras, etcétera, que les tiran cloro, les tiran agua con jabón, no los dejan subirse al transporte público, a los Ujú, taxis. Entonces, o sea, eso es o sea, hasta da tristeza y enojo a la vez, porque Sí. es claro. increíble o sea, se supone que la persona o el personal que está atendiendo y que está en la punta de la lanza, o sea, para estas situaciones, no se le esté dando la importancia y el apoyo realmente necesario, ¿sí? Entonces, yo creo que esos son los dos principales problemas con los que nos enfrentamos. Bueno, y si le sumamos también, eh, habrán visto en otros estados, yo les puedo decir aquí que pues también nos enfrentamos pues a la falta de, de participación por parte de la sociedad para acatar las medidas de bioseguridad. Han Claro. visto que ya la gente ya sale, ya sale de compras, se aglomeran, eh, o sea, no respetan la sana distancia, salen a hacer cosas no esenciales, siguen saliendo a hacer ejercicio. Entonces, ¿eso qué hace? Que pues, los casos sigan, la transmisión persista y pues esta cuarentena pues se vaya alargando, 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 alargando. ¿Sí? Claro. Es de las cosas que pues, nos hemos estado enfrentando todos los días. Ujú. No, sí son, sí. Ujú, Tío, ¿cuál crees que exactamente. sea el sentimiento que predomine en los servidores de salud? O sea, llámese doctores, enfermeras, químicos. Mm, pues yo diría que ansiedad y miedo, si acaso los principales, ¿sí? Ansiedad porque, vaya, yo te lo digo personalmente, o sea, no solamente da nervios y da miedo contagiarse, ¿sí? Sino que tú contagies ¿cómo se llama? A alguien conocido, ¿no? Claro. Sí, tus Ujú, papás, tus tíos, qué sé yo. Y entonces se ha optado o muchos han optado por
por ejemplo, rentar en otro lugar para no ir a sus casas Ok. y llevar potencialmente la infección a su casa, o por ejemplo, dentro de sus mismos domicilios han tenido, por ejemplo, un cuarto aislado en donde el que trabaja en el hospital se queda en ese cuartito y mantiene distancia de los familiares, etcétera. Entonces, por esa misma situación y porque actualmente pues, ya vieron y es algo que obviamente se venía a venir y más por la falta de la participación de la sociedad principalmente, porque pues lo único que se pedía era pues que saliera lo menos posible, pero pues ya saben, el mexicano promedio pues sale, le vale, sigue cheleando, etcétera, etcétera, y pues ¿qué Sí. pasa? Este repunte de casos, obviamente no todos son graves, hay pacientes que pues van a pasarlo como una infección leve o incluso asintomática y hay otros que van a empezar una enfermedad grave que van a requerir hospitalización y el problema es ese, que a mayor número de infectados pues más necesidad de uso de las instituciones hospitalarias se va a presentar, al grado de que si continúa va a llegar un momento en el que y habrán visto ciudades como la Ciudad de México, hay hospitales que prácticamente ya colapsaron, ya no hay cupo para más Sí. pacientes. Entonces, es parte de lo que genera la ansiedad y el miedo en el personal de salud por la cantidad de, pues de contagiados, de Ujú, pacientes que se han presentado. ¿Sí? ujú. Y, por ejemplo, ¿tienen, bueno, entre los equipos, entre el personal, algunos canales de comunicación, ya sea entre ellos mismos o entre, no sé si a lo mejor el gobierno, las instituciones como que tengan como grupos o, no sé, se me ocurre, por ejemplo, grupos de WhatsApp o de Facebook donde se anden como informando unos a otros o anden como estableciendo esta comunidad, digamos, o es o es elección de cada quien, podríamos decirlo. Ah, sí, claro, o sea, yo creo que también es elección de cada quien. Sí hay grupos a nivel institucional donde, por ejemplo, ya sea por iniciativa propia de los trabajadores para mantenernos informados sobre la situación, sobre cosas que podemos hacer y de igual forma, como dicen, mantener una comunicación entre nosotros, entre un grupo por ejemplo, de médicos. Sí, también. O también pues están los grupos, como bien mencionan, actualmente lo más utilizado pues son los grupos a nivel de las redes sociales o del WhatsApp para que mantener esta misma comunicación. Obviamente y en cualquier momento, no necesariamente dentro de la jornada, ¿sí? Ujú, Eh, Obviamente hay grupos ya más, por ejemplo, los grupos gubernamentales donde están directivos, administradores, etcétera, que también se manejan, pero bueno, muchas veces muy aparte de quién es el trabajador, y son esos grupos los que pues manejan lo del presupuesto, lo del material, etcétera, etcétera. ok, ok, ok. Ajá, creo que por el momento sí. Bueno, a ver, solo una última, creo, no sé, por si acaso, Vale. quizá, bueno, como nos mencionaste anteriormente, muchas personas, no le dan como la importancia necesaria a lo que es la salud mental, incluso entre los propios miembros del personal sanitario. Pero me imagino que ha de haber algunos otros que como que entre ellos mismos, aunque no visiten como al área como de psicología, que tienen, digamos, en este caso, si el hospital cuenta con algún programa, ellos mismos, por sí mismos, ¿qué hacen o qué se ha detectado que puede, o sea, que han promovido como ese estilo de vida o algo como para cuidar su salud mental? O sea, ¿te refieres a que qué han hecho los que sí, o sea, el personal que promueve la salud mental? Es lo que entiendo. Digamos, ajá, digamos que una persona que está en estos equipos, que a lo mejor no vaya directamente con los departamentos de psicología o los que están propios en el hospital para ayudar, pero qué acciones como que implementan ellos mismos, o sea, como para llevar la situación o lo que van sintiendo. Pues es que vuelvo a lo mismo, como mencionaba hace poco, depende mucho de cada institución y también depende mucho del personal. Por ejemplo, yo les puedo decir que en mi hospital hay dos psicólogas y las dos psicólogas,
pues al menos se presentaron con nosotros, nos explicaron que, por ejemplo, dónde está su oficina, nos dieron una plática sobre salud mental, sobre, por ejemplo, consejos para mejorar nuestra capacidad de resiliencia, Ujú. por ejemplo, técnicas de respiración para disminuir la ansiedad. Entonces, son formas en las que, pues, extraordinariamente se han fomentado pues, para ayudar desde el punto de vista de la salud mental, porque, pues, a fin de cuentas no deja de ser importante y, y lamentablemente, pues, no a todos se les da la misma importancia. Ok, ok, ok. Entonces, esa era la pregunta que tenía. Ok. Sí, no, al contrario. Gracias. Va. Ujú. Ujú, claro. No, está bien. Está perfecto. Es lo que se va a intentar alcanzar con esto y pues yo creo que, bueno, se irá logrando. Tío, si necesitamos de tu apoyo más adelante, te podemos volver a contactar. Hasta cuándo tienes libre? Pues mira, o sea, ahorita de aquí al 1 de junio, ahorita digo, afortunadamente me tocaron vacaciones, pero yo ya regreso a trabajar el 1 de junio. Ok. Y o sea, yo por estos días, pues con gusto les puedo ayudar en las dudas que requieran. De hecho, le había dicho a Dani que Ujú. le iba a pasar el contacto de la psiquiatra con la que trabajo allá en el hospital, para que si quieren igual contactarla y hablar con ella, y bueno, obviamente pues que es la expertise Sí, en sí. esta área, y para que les ayude y les sugiera pues qué otra se puede agregar al proyecto. Ok. Muchísimas gracias por, Sí, sí. por este primer acercamiento. De verdad, te lo agradecemos mucho. Empezar, sí, empezar a ahondar, porque sí hay muchísimas cosas y muchas áreas de oportunidad que Ujú. podemos empezar a trabajar. Pero muchísimas gracias por esto. Sí, sí, no hay de qué. Sale, pues. Entonces, nos estamos viendo Diana. digitalmente. No, pues sí, no hay de otra. Va que va. Sí, sí. Pero Bueno, bueno, Sí, no pues se muchas preocupen. gracias. Muchas Sí, gracias. sí, no se preocupen. No hay de qué, con gusto. Cuídense mucho. bye Gracias. bye. Igualmente, hasta luego. Dale, hasta luego. Bye. Bye.